Profesor Bragg, estamos discutiendo sobre un tema que me parece que es de los pocos temas que realmente en los mass media, en los medios de comunicación, no se toca, que generalmente está arrinconado en los temas, pues digámoslo así, de actualidad, pero en las revistas teológicas, en el mejor de los casos en Comunio, ¿no? Pero sí, claro, evidentemente hablo de una gran revista de la cual usted participa, pero entiendo que en este tema se juega buena parte del futuro de la humanidad. El tema del diálogo con el Islam o el diálogo con los árabes. ¿Cómo podemos entender un diálogo donde no hay las bases iguales para generar un diálogo? Es decir, quizá la religión cristiana sea, bueno, no es quizás, es la religión que reconoce al otro. Pero me pregunto, ¿en el Islam hay ese reconocimiento del otro? Eso es una pregunta muy difícil, puesto que el problema con el Islam y el problema con el cristianismo no es simétrico, si se puede decir así. Sí. Yo quiero decir que el cristiano como tal no conoce nada del Islam. Conoce o se figura que conozca algo sobre el judaísmo, puesto que hay el Viejo Testamento, etcétera. Se habla mucho de los judíos en el cuarto evangelio, en un modo molto negativo, que tendríamos que aclarecer, mientras que el musulmán como tal se figura que sabe muy bien lo que es el judaísmo y el cristianismo. Se habla mucho en el Corán de Moisés, se habla mucho de Abraham, se habla mucho menos de Jesús, ¿no? Se dice un poquito demasiado a menudo que habla el Corán de Jesús. Hay algunas aleyas sobre Jesús y se acaba. Muy bien. Pero en los místicos se habla mucho más de Jesús. Es igual. He olvidado dónde estuve. Ya. ¿Dónde estábamos? Sí. En el tema del diálogo interreligioso. El diálogo con el Islam y el reconocimiento del otro. Que eso para usted es muy importante. La dificultad más grande es que el musulmán se figura que conoce bien lo que es el cristianismo y el judaísmo. Y por eso le falta la curiosidad, le falta el odio. El cristiano puede tener frente al Islam miedo y odio, pero tiene también curiosidad. Claro. Se pregunta qué tipo de pájaro es eso, ¿no? Sí. Es una religión muy rara. Sí. No es una religión cristiana, ni tampoco judía, ni tampoco pagana. Entonces, ¿dónde tenemos que poner esa religión? ¿En cuál lugar en nuestro sistema intelectual? Y por eso se ha desarrollado una gran curiosidad para el Islam que ha producido una gran cantidad de eruditos, de filósofos, historiadores, etcétera, que conocían muy bien el Islam y cuyas obras se tradujeron en árabe y que ahora son fuentes para el conocimiento del Islam entre los musulmanes. Por otro lado, los musulmanes no tienen odio o miedo frente al cristianismo o al judaísmo, pero no tienen tampoco curiosidad. Es una cosa
vieja, una cosa superada, una cosa olvidada. Y por eso no tienen, por ejemplo, que leer la Biblia. Hay también mandamientos, no en el Corán, sino más bien en las relaciones sobre los hechos y dichos del profeta, según los cuales no se debe leer. No es preciso que se lea y no es bien que se lea el Corán, basta. Muy bien. Y entonces no conozco a musulmanes que conocen el cristianismo bien. Conozco varios judíos que enseñan la historia y la teología del cristianismo. Entre los musulmanes no hay tal gente. O se lo hay, son muy raros, muy raros. Y entonces no se puede desarrollar el diálogo en la base de un conocimiento mínimo de lo que se trata en las religiones. La primera etapa para un diálogo efectivo, para un diálogo verdadero, sería que los musulmanes conocieran mejor. Adquirieran esa curiosidad que dices. Sí, esa curiosidad. ¿Qué es la curiosidad del otro? ¿Qué es la curiosidad que le da vida, que reconoce en el otro un interlocutor, ¿no? Un interlocutor interesante. Claro. Alguien que puede aprender a uno cosas nuevas. No una basura. No un trevejo, una cosa vieja, ¿no? Sí, no un trasto olvidado. Es correcto. Un modelo superado por modelos Pero fíjense, nuevos, qué como en los importante coches. Claro, evidentemente un modelo que ya es viejito. Pero qué interesante lo que dice usted, porque nosotros pensamos que el diálogo entre el cristianismo y el islam, que Europa tiene que enfrentarlo, y muy pronto. Sí, ese diálogo es difícil, pero tenemos que hacerlo. Claro, pero pensamos que en esta conciencia, si quiere usted decirle así, de la culpabilidad del cristianismo, pensamos nosotros que nosotros tenemos que esforzarnos para entender al otro. Sí. Aquí el problema sería que el otro se esforzara para entender también que es parte de ese diálogo. Ambas partes tienen que hacer un paso verso el otro, pero no sería lo mismo. No sería lo mismo paso. El paso para los cristianos o para los historiadores, filósofos, teólogos del mundo cristiano sería entender las diferencias. Claro. Mientras que entre los musulmanes el primer paso que hacer sería tratar de conocer lo que el otro piensa de veras. Me ha acontecido varias veces discutir con teólogos del Islam y he podido ver que su conocimiento del cristianismo es de veras de carácter muy elemental. Muy elemental. Profesor, en la segunda parte de su libro, sobre el Dios de los cristianos, a mí me encanta lo que dice del Dios de los cristianos usted. Dice 4 atributos. Es uno, pero no cualquier uno. Es padre, pero no es varón. Ha hablado, lo ha dicho todo, pero no para preguntarnos cualquier cosa. Y perdona, pero nos deja libres. Siguiendo una idea de Paul Valéry que usted retoma, le pregunto, ¿cuántas cosas hay que ignorar para conocer a Dios? Sí, pues yo diría muy sencillamente, la primera cosa que tenemos que olvidar son nuestros prejuicios. Claro. Nuestra imagen de lo que un Dios tiene que ser, para decirlo así.
el Dios de los cristianos resulta muy paradójico. No es el Dios de los filósofos. No es. No es el Dios de los políticos. No es el todopoderoso de lo cual hablaba muy a menudo Hitler. Es una cosa interesantísima. No decía Dios, decía el Todopoderoso, como si fuese Dios únicamente comprensible del punto de vista del poder y del poder absoluto. El Dios de los cristianos es el Dios de la cruz. Es el Dios que se ha dado a conocer en la figura de la total ausencia de poder. Y por eso el Dios que deja al hombre libre de decirlo sí o no. En el capítulo del libro sobre el Dios que lo ha dicho todo, comento muy sencillamente un brano de Juan de la Cruz, algo de español. En capítulo de la subida del Monte Carmelo, en lo cual dice, hace hablar el santo místico, Dios Padre, y lo que dice el Padre es que no tiene nada que decir. Claro. Ya lo ha dicho todo. Lo ha dicho todo en Cristo. Y en la cruz lo dijo todo. En la cruz. Pero, todo esto es un paradojo enorme. Yeah. Enorme. Lo que sería normal sería un Dios que se habría rehusado a decirlo todo, que hubiera tenido algo en su cartera. Un as bajo la manga. Sí, una naipe más bajo la manga. Y entonces dice San Juan, y me parece que tuvo razón. Yeah. Que tuvo razón. ¿Quién soy yo para decir que un santo tuvo razón o no? ¿Verdad? Sin embargo, el Dios de los cristianos es el Dios que se ha vaciado a sí mismo, y eso lo dice San Pablo en el brano muy conocido, la epístola a los filipenses, ¿no? Se dice en el capítulo 2, se ha vaciado Dios de su poder para dejarnos libres de escogerlo y de escoger su amor. Es correcto. Su amor. Y puede ser que sea... Usted dice, incluso llega a utilizar una figura de la doctrina social cristiana para decir la subsidiariedad de Dios. El principio de subsidiariedad es correcto. Tiene, según mi parecer, fuentes más hondas que la doctrina social de la Iglesia. Se sabe, sí, claro. Todos saben que el principio europeo de subsidiariedad venga directamente de la doctrina social. Pero la doctrina social, el concepto de subsidiariedad, viene, según mi parecer, de la estructura misma de la revelación cristiana. Es correcto, es correcto. Gracias. No, quiero decir, le sigo el diálogo, es correcto. Viene justamente de la estructura misma de la presencia y la ausencia de Dios. Es decir, de haberse vaciado, en ese concepto que usted utiliza. Que utiliza San Pablo. Claro, la kenosis, ¿no? Es decir, el vaciamiento completo, y que al mismo tiempo es la condición mínima de la libertad. Es la condición mínima de la libertad. La condición mínima y también la empoderación máxima de la libertad humana. Si Dios mismo, que es y que se queda el Todopoderoso, traduce su propio poder
en la figura de la ausencia de poder, lo hace porque podemos, para que podamos ser libres de contestar con un sí o un no definitivos. Y eso es el abismo de la libertad humana. Es correcto. Uno quisiera un Dios que nos enseñara a decir sí, siempre, sin ningún problema. Y por eso es importantísimo que el concepto cristiano de perdón no sea solo el hecho que Dios olvide. Eso está en el pasado, dice usted. Que borra el deudo del hombre. Toma Dios en serio la libertad del hombre, incluso la libertad de pecar. Y por eso tiene que construir ese trasto muy complicado que los teólogos llaman la economía de la salud, la economía de la salvación, dispense. La economía de la salvación, que consiste en entrar en la libertad humana para liberarla de adentro y no de fuera. No se contenta Dios con decir, el hombre me dice no, no importa. No importa, tendrá que ir, para decirlo con una imagen, con una metáfora, tendrá que ir al paraíso, aunque se no le guste. La problemática de la fe cristiana consiste en decir, tiene Dios que hacer que el hombre se vuelva capaz de decir sí a Dios y de decirlo libremente por amor, contestando al amor de Dios con el amor propio.